Limpiaba el armario del dormitorio. Una caja de zapatos vieja estaba al fondo. La saqué. No era mía. La abrí. Dentro no había zapatos. Había papeles, itinerarios de viaje, billetes de avión, confirmaciones de hotel. Los cogí con manos que empezaban a temblar. Mauricio, 2 semanas. En primera clase. Los nombres: Diego, Carmen, Lola, Javier. Los niños. Mi nombre no estaba. La fecha de salida: en 5 días. El suelo se inclinó. Me apoyé en la puerta del armario. Respiré hondo. 1, 2, 3 veces. Diego llegó a casa a las 8 como siempre. Olía a café y a la calle. «Cariño, ya estás aquí», dijo dejando las llaves en el bol. «Sí», dije. Mi voz sonaba plana, lejana. «Diego, tenemos que hablar ahora. Estoy cansado. Ha sido un día muy largo». Ahora se sentó en el sofá quitándose la chaqueta. Yo me quedé de pie. Puse los papeles de viaje sobre la mesa de centro, justo delante de él. Su cara cambió. El color se le fue. Luego volvió un rojo subiendo por su cuello. «¿Qué es esto, Sara?» Su tono era defensivo, áspero. «Eso pregunto yo. Un viaje a Mauricio con toda la familia. Tu madre, tu hermana, sus hijos, todos menos yo. Escucha, no es lo que piensas». «¿Qué pienso, Diego?» «Dime». «¿Qué estoy pensando?» Avancé un paso. «Que organizasteis unas vacaciones en familia y decidisteis excluirme». «Es eso. Fue idea de mi madre. Un regalo para la familia». Tartamudeó. «Pensó que no te gustaría tanto viaje, que prefieres la tranquilidad». Tu madre pensó. ¿Y tú? ¿Tú qué pensaste? ¿Pensaste en preguntarme una sola vez? El nudo en mi garganta apretaba. Llevamos 20 años casados, Diego. 20. ¿Soy o no soy parte de esta familia? Claro que sí. Pero no hay peros. Mi nombre está en esos billetes. Os vais en 5 días, y yo me entero por casualidad, revolviendo en el armario. Eso es ser familia. La puerta de casa se abrió. Era Carmen, mi suegra. Tenía llave. Siempre tenía llave. «Hola, mis amores». «¿Qué silencio hay aquí?», entró radiante. Luego vio los papeles en la mesa y mi cara, y la de su hijo. Su sonrisa se congeló, se transformó en una línea fina y dura. «Ah, ya sabes». 3 palabras frías, como el mármol de la entrada. «Sí, Carmen, ya sé». La miré fijamente. «¿Quiere explicarme su regalo?» Ella se encogió de hombros, dejando el bolso en una silla. «No es para tanto, Sara. Es un viaje familiar para la sangre. Tú nunca encajaste del todo en nuestros planes. Siempre tan ocupada con tu trabajo, tan independiente», pronunció la palabra como un insulto. «Pensamos que no te importaría, incluso que lo agradecerías. Un poco de paz aquí sola». Cada palabra era un alfilerazo. Claro, frío, preciso. Encajé durante 20 años. Dije, mi voz ahora un susurro cargado de algo peligroso. Cené con usted cada domingo. Escuché sus críticas sobre mi ropa, mi trabajo, sobre el hecho de que no le diera un nieto. Me callé. Siempre me callé. Y esto es la gota que colma el vaso. Diego intentó intervenir. «Mamá, por favor». «Sara, cálmate». «No me calmaré», corté en seco. «Tú lo permitiste. Lo escondiste. Eres igual de culpable». Carmen soltó una risa corta. «Ay, qué dramática. Es solo un viaje, mujer. Cuando volvamos te traeremos un recuerdo bonito. Un collar de conchas, quizás». Esa fue la chispa, el desprecio absoluto. No era rabia lo que sentí. Entonces era un vacío enorme, claro y tranquilo, como el cielo antes de una tormenta devastadora.
Disfruten de su viaje, dije recogiendo los papeles. Lo sostuve frente a Diego. Disfrútenlo mucho. Salí del salón. Subí las escaleras. Oí la voz de Carmen detrás de mí. Baja para su hijo. Ya se le pasará. Siempre fue algo exagerada. Necesita descansar. En el dormitorio cerré la puerta. No lloré. Ya no. Abrí la caja fuerte que estaba en mi armario. Dentro estaban los documentos de las propiedades, los 4 pisos. 2 los compramos Diego y yo con nuestro esfuerzo. 1 fue herencia de mi padre y el último, el más grande, donde vivía Carmen, lo compramos a medias, pero los papeles estaban a mi nombre. Una vieja historia, un trámite que a Diego le dio pereza hacer hace años, una autorización notarial que me dio para gestionar unos arreglos. Seguía vigente. Los toqué. Papel grueso. Tinta oficial. La solución no llegó como un rayo. Fue creciendo lenta, fría, imparable, como la marea. No era venganza, era justicia, una justicia silenciosa y definitiva. Ellos se iban de viaje, una familia sin mí. Muy bien. A su regreso encontrarían algo más que un collar de conchas. Encontrarían que su mundo había cambiado. Saqué el teléfono, marqué un número. Mi madre, Isabel, contestó al segundo sonido. Mamá, soy yo. Necesito un favor grande. Puedo ir a verte mañana. Tenemos que hablar. Su voz llena de preocupación inmediata fue el primer y único consuelo de esa noche. Claro, cariño. Cuando quieras está todo bien, ¿no? Dije mirando los documentos extendidos sobre la cama. Pero lo estará. Colgué. Abajo oía las voces amortiguadas de Carmen y Diego. Estaban riendo. Hablaban de las playas, del hotel, de lo maravilloso que sería el viaje. Yo me senté en la cama con los documentos en la mano y empecé a planear silenciosamente, minuciosamente. La maleta de ellos estaba llena de ilusiones. La mía de repente se llenó de propósito. El piso de mi madre, en el barrio de Chamberí. Isabel me tomó la cara entre sus manos. Sus ojos, tan parecidos a los míos, escudriñaron los míos. Dime, ¿qué ha pasado? Me senté a la mesa de la cocina. Las palabras salieron a borbotones, torpes, enredadas. El viaje, los billetes, la conversación, el desprecio de Carmen, la cobardía de Diego. Mi madre no me interrumpió. Escuchó. Su expresión fue pasando de la preocupación a la incredulidad y luego a una ira silenciosa, profunda. Cuando terminé, apretó los labios. 20 años, dijo al fin. Su voz era baja, áspera. 20 años aguantando a esa mujer y él nunca te puso en tu sitio. Y ahora esto ya no se trata de poner a nadie en su sitio, mamá. Se trata de cambiar el sitio, de cambiar las reglas. Le mostré los documentos de los 4 pisos. Le señalé la firma de Diego, en el poder notarial otorgado años atrás para una reforma en la casa de la playa. Seguía vigente. Era legal. ¿Qué quieres hacer, hija? Su mirada era seria, directa. No había rastro de la madre sobreprotectora. Era la mirada de Isabel, la viuda que había sacado adelante su negocio sola. Quiero poner los pisos a tu nombre. Los 4 temporalmente es la única manera de protegerlos. De que no puedan tocarlos. De que cuando vuelvan las cosas sean diferentes. Ella palideció un poco. Sara, eso es enorme. Es venganza. No negué con la cabeza con una firmeza que me sorprendió a mí misma. Es justicia, es mi herencia, nuestro trabajo. No voy a permitir que Carmen y Lola sigan planeando cuál piso se queda quién. Como si yo no existiera. Como si fuera un mueble más. Diego perdió el derecho a opinar cuando me borró de su vida. Y después, ¿qué? ¿Los venderemos? No lo sé. Primero hay que ponerlos a salvo. Necesito que confíes en mí y necesito tu nombre. Isabel respiró hondo, miró por la ventana a la calle tranquila. Luego me miró a mí. Vamos a necesitar un buen abogado.
No, el vuestro. Claro. Tengo a alguien en mente, dije. Elena, mi amiga de la facultad, la más brillante de nuestra promoción. Ahora tenía un despacho propio en el barrio de Salamanca. Sabía que podía confiar en ella, y lo más importante, sabía que detestaba a Diego desde el primer día que lo conoció. La cita fue al día siguiente. El despacho de Elena era moderno, luminoso. Ella, con su traje pantalón impecable, me recibió con un abrazo fuerte. Luego, escuchó. No hubo exclamaciones, solo asentimientos, preguntas precisas. Examinó el poder notarial con una lupa. Es válido, confirmó dejando el documento sobre la mesa de roble. Muy válido, con esto puedes disponer de los bienes. Es un poder muy amplio, Sara. Inusualmente amplio. Casi una tontería haberlo firmado. A Diego no le gustan los papeles. Firmó lo que le dije, para que le dejaran en paz, los de la constructora. Elena esbozó una sonrisa fría. Su pereza, tu ganancia. Bien, el procedimiento es sencillo. Donación a tu madre, pero tiene implicaciones fiscales. Tu madre deberá pagar el impuesto de donaciones. Lo pagaremos. Intervine rápido. De mi cuenta. No quiero que le suponga un problema. No será un problema. Es mi regalo, dijo mi madre con un tono que no admitía discusión. Hay otra cosa, añadió Elena cruzando las manos. La propiedad donde reside tu suegra. La ocupación. Legalmente, al cambiar la titularidad, la nueva propietaria, tu madre puede reclamar el uso. Es su derecho. Pero el proceso de desahucio, si se resisten, puede alargarse. No se resistirán, dije. Y soné más fría de lo que pretendía. No tendrán dónde resistirse. Elena me miró intrigada. ¿Qué quieres decir? Cuando viajen, yo me quedaré aquí y voy a cambiar las cerraduras. Voy a empacar sus cosas, todo, y lo dejaré en un trastero. Las casas estarán vacías, limpias. Hubo un silencio en la habitación. Mi madre me cogió la mano. Elena asintió lentamente con una chispa de admiración profesional en sus ojos. Es arriesgado. Podrían denunciarte por allanamiento o por despojo, pero si la propiedad ya no es de ellos en el momento de su regreso, y si no hay un contrato de alquiler, la situación jurídica se vuelve más confusa. Más de su parte, tienes las llaves, tienes el poder, y tras la donación, tu madre tiene el título de propiedad. Es una jugada fuerte, Sara. No tengo otra, susurré. Lo entiendo, dijo ella. Bien. Procedamos. Necesito copias de todo. DNI, vuestro de Diego. Las escrituras. Yo prepararé los documentos para la donación. Iremos a la notaría la próxima semana cuando ellos ya estén en el avión. Firman tu madre y tú, con eso es suficiente. Salimos del despacho, 1 hora después. El sol de Madrid me dio en la cara. Sentí un vértigo extraño, como si hubiera cruzado una línea de la que no había vuelta atrás. ¿Estás segura, hija?, me preguntó mi madre ya en la calle. Una vez que se haga esto, no habrá marcha atrás. Tu matrimonio. Mi matrimonio murió cuando él escondió esos billetes. Mamá, esto solo es el entierro. Los días siguientes fueron un torbellino silencioso. Mientras Diego y Carmen hacían las maletas con una excitación apenas disimulada, yo actuaba. Fingía normalidad, hablaba poco, sonreía menos. ¿Seguro que no te importa quedarte sola?, me preguntó Diego la noche antes de partir. Casi como un trámite. Estaba revisando su pasaporte sin mirarme a los ojos. Totalmente segura. Aprovecha para ordenar la casa, Sara. El salón está lleno de polvo y quizás reflexionar sobre ciertas cosas, sobre lo que es realmente importante. La familia. La miré por primera vez. No bajé la vista. La sostuve. Sí. Carmen, voy a reflexionar mucho sobre lo que es importante. Sobre la lealtad,
sobre la justicia. Que tengan un buen viaje. Diego me dio un beso rápido en la mejilla. Te llamo al llegar. No hace falta. Sonreí. Desconecta. Disfruta. Desde la ventana los vi partir. El coche dobló la esquina, y entonces el silencio no era un silencio vacío. Era un silencio lleno de propósito, como el momento justo antes de que empiece una sinfonía. Lo primero fue llamar a la cerrajería. Necesito cambiar todas las cerraduras de estas 4 direcciones. Sí. Hoy mismo. Lo segundo. Una empresa de mudanzas. Necesito vaciar un piso. Todo a un trastero. Sí. Ropa, muebles, todo la semana que viene. Y lo tercero y más importante fue la cita en la notaría con mi madre, con Elena. La notaría era un lugar sobrio, solemne. Olía a papel viejo y a solemnidad. El notario, un hombre mayor de gesto cansado, leyó los documentos en voz alta. Las palabras sonaban a ritual, a fórmula mágica. Doña Sara Gómez Montes, en virtud del poder otorgado por don Diego Hidalgo Ruiz, cede y traspasa a doña Isabel Monteserrano los siguientes bienes inmuebles. Firmé con mano firme. Mi madre firmó después un sello, un golpe seco, otro sello. Felicidades, doña Isabel. ¿Es usted la nueva propietaria?, dijo el notario sin un ápice de emoción. Salimos a la calle. Mi madre sostenía las copias autorizadas de las escrituras, con su nombre ahora donde antes estaban el mío y el de Diego. Las miraba como si fueran de otro planeta. Dios mío, Sara, murmuró. Lo hemos hecho. Solo la primera parte, corregí poniéndole una mano en el hombro. Ahora viene la difícil. De camino a casa pasé por delante del piso de Carmen. En el portal, el cerrajero terminaba su trabajo. Me entregó 4 juegos de llaves nuevas, brillantes, frías al tacto. Todo listo, señora. Las antiguas ya no funcionan. Gracias. Entré. El piso olía a Carmen, a su perfume cargado, a comida frita, a nostalgia rancia. Recorrí las habitaciones, los muebles pesados, las fotos de familia donde yo siempre estaba al borde, los horteras recuerdos de viajes que nunca me contaron. No sentí pena, solo un cansancio infinito y una determinación de acero. Sacé mi teléfono. Había un mensaje de Diego. Una foto. Ellos en la playa sonriendo con cócteles en la mano. El pie de foto. Qué pena que no estés aquí. Miré la foto. Luego miré las llaves nuevas en mi mano. Sí, susurré para mí sola. Una pena. Pero la pena pronto sería de ellos. El día de su regreso me senté en el salón de mi piso, el único que no estaba a nombre de mi madre ahora, nuestro hogar compartido. Y esperé. No encendí la luz. Fui una sombra más entre las sombras del atardecer. En la mesita, el teléfono móvil era un objeto inerte. Sabía que pronto cobraría vida. Sonó. La pantalla brilló con su nombre, Diego. Dejé que sonara una vez, 2, 3. Al cuarto tono deslicé el dedo. Sí. Mi voz sonó neutra, lejana. Sara, por fin, cariño, ¿estás bien? Lubamos media hora llamando a la puerta. La llave no funciona. Su tono era una mezcla de irritación y confusión. A su espalda oía la voz aguda de Carmen. Dile que venga ahora mismo. ¿A qué puerta?, pregunté mirándome las uñas. ¿A qué puerta va a ser? A la de casa, a la de mi madre. Estamos todos aquí con las maletas en el rellano. Hace frío. Javier está intentando forzarla, pero la cerradura es nueva. Ah, dije dejando caer la sílaba con lentitud deliberada. Esa puerta no, esa llave no va a funcionar. He cambiado las cerraduras. Un silencio pesado al otro lado. Luego su voz más baja, desconfiada. ¿Qué has hecho? ¿Qué? ¿Por qué? Es una broma. No es broma, Diego. He cambiado las cerraduras de los 4 pisos. El de tu madre, el de la playa, el de inversión en Chamberí.
el de la antigua oficina. Todos. Otro silencio más largo, luego un sonido ahogado. ¿Pero por qué? ¿Qué está pasando, Sara? Estamos cansados. Los niños lloran. Lo que pasa, interrumpí con una calma que me sorprendía a mí misma. Es que has vuelto de tus vacaciones en familia, y tu familia ya no vive allí. ¿Qué demonios quieres decir con eso? Es la casa de mi madre. Fue la casa de tu madre. Corregí con suavidad. Ahora es propiedad de mi madre, Isabel Monteserrano, como los otros tres. Se ha hecho una donación formal. Es legal. Un grito ahogado. No era de Diego. Carmen debía de haber acercado el oído al teléfono. Luego, el ruido de forcejeo, y su voz estridente llena de un pánico furioso, sustituyó a la de su hijo. Sara, hija de... ¿Qué has hecho? Esta es mi casa. Llevo 20 años aquí. Mis cosas. Mis muebles. Tus cosas están a salvo. Respondí manteniendo el tono plano. Las he guardado en un trastero. Puedo darte la dirección y el número de la llave. Tienes un mes para retirarlas antes de que empiece a cobrar almacenaje. ¿Cómo te atreves? Es un robo. Es después. Llamaré a la policía. Te voy a denunciar. Loca malnacida. Llama a la policía, Carmen. Dije, de hecho, te animo a que lo hagas. Les puedes explicar cómo tu hijo firmó un poder notarial que me permitía gestionar los bienes, y cómo, en uso de ese poder, los he donado a mi madre. Ellos te dirán si es legal o no. Mientras tanto, esa puerta no se va a abrir ni esta noche, ni mañana, ni nunca más para ti. Una y otra vez. Llamadas de Diego, de Lola, de un número desconocido, probablemente Javier. Lo silencié y lo puse boca abajo. La paz duró unos 20 minutos. Luego sonó el timbre de la puerta de mi piso. Insistente, violento. Bzzzzz. Bzzz. Me acerqué a la mirilla. Era Javier, el marido de Lola, con el ceño fruncido. Detrás, en el descansillo, estaba el resto de la tribu, las maletas de lujo, llenas de arena y souvenirs inexistentes, parecían de repente tristes y absurdas. Los niños, Pablo y Lucía, lloriqueaban cansados. No abrí, no dije nada. Abre y hablemos como gente civilizada, gritó Javier golpeando la puerta con el puño. Permanecí en silencio, apoyada contra la puerta, sintiendo los golpes en la espalda, como había sentido sus desprecios durante años. Silencio por silencio, desprecio por desprecio. Al cabo de unos minutos, los golpes cesaron. Oí la voz de Diego desesperada. Por favor, Sara, por lo que más quieras, los niños no tienen dónde dormir, y al menos deja entrar a los niños. Esa vez me acerqué a la puerta. Hablé hacia la madera con voz clara y fría. Tú no pensaste en mis hijos, Diego, en los hijos que nunca tendremos. Cuando comprabas esos billetes, cuando te subías a ese avión, no pensaste en dónde dormía yo. Pensaste que me quedaría aquí esperando como un mueble fiel. Pues ya no espero. Y vosotros ya no tenéis casa. El trastero es el número 14B en el polígono de Villa Verde. La llave la tenéis bajo el felpudo de la casa de tu madre. Buena suerte encontrando un hotel a estas horas. Oí un sollozo, de Lola, probablemente, y un torrente de insultos de Carmen, cada vez más lejano, mientras se los llevaban a rastras. Supuse. El silencio volvió al rellano. Y a mi vida. Media hora después sonó de nuevo mi móvil. Era un número fijo de comisaría. Respiré hondo y contesté. Sara Hidalgo. Sí, soy el agente rubio de la comisaría del Distrito Centro. Tengo aquí a su familia. Han presentado una denuncia por allanamiento y despojo. Usted, según dicen, les ha dejado en la calle. No es exactamente así, agente. Dije con la voz más calmada y educada que pude. Les he facilitado el acceso a sus pertenencias, que están guardadas en un trastero.
En cuanto a las propiedades, no he cometido ningún allanamiento. Yo tengo las llaves legítimas. Las cerraduras se cambiaron por seguridad. Los bienes inmuebles en cuestión han sido donados legalmente a mi madre, doña Isabel Montes. Les puedo hacer llegar por fax ahora mismo la copia de la escritura de donación y del poder notarial que me autoriza, firmado por mi marido, don Diego Hidalgo. ¿Les parece suficiente? Del otro lado se oyó un murmullo. El agente habló con alguien tapando el micrófono, luego volvió. Eso aclararía las cosas. Sí. Sí. Me lo envía. Pero, señora, entienda. Hay niños involucrados. La situación es complicada. Lo entiendo, agente. Pero la persona que debe entenderlo es mi marido. Él firmó los papeles que permiten esto. Él organizó un viaje familiar del que me excluyó. La complicación empezó mucho antes de que yo cambiara una cerradura. Envío los documentos. Ahora colgué y los envié desde el escáner. 10 minutos después, el teléfono de Diego sonó. Era el suyo. Lo tenía bloqueado. Pero el mensaje de texto llegó. La policía no puede hacer nada. Dicen que es un asunto civil, que tenemos que ir a un juzgado. Sara. Por el amor de Dios. ¿Dónde se supone que vamos a dormir esta noche? Lo imaginé acurrucado en un rincón de la comisaría con su madre histérica y su hermana llorando. Por un segundo diminuto, algo en mi antiguo corazón se estremeció. Luego recordé su risa en la foto de la playa. Recordé los 20 años de silencio cómplice. No contesté al mensaje. En su lugar marqué el número de mi hermana, Claudia. Contestó al momento con su voz siempre un poco alarmada. Sara, Dios mío, me acaba de llamar Lola totalmente fuera de sí. Dice que les has dejado en la calle, que has robado las casas. Que es cierto. No he robado nada, Claudia. He trasladado la propiedad a nombre de mamá. Legalmente, Diego me dio el poder para hacerlo. Pero eso es Sara. Eso es una locura. No puedes hacer eso. Es la familia de Diego. Tu familia, mi familia. Repetí, y noté como el cansancio de años se colaba en mi voz. Es la gente que me quiere. No la gente con la que comparto apellido. Tú lo sabes. Has visto cómo me trataban. Pero no así. Y esto es quemar todos los puentes. Es demasiado. Devuélveles algo, al menos el piso de Carmen. No puedes dejarla en la calle. Es una anciana. Tiene 68 años, Claudia, y más energía que las dos juntas. Y no está en la calle. Puede ir a un hotel o puede pedirle dinero a Lola, que siempre presumía de lo bien que le iba. O puede ir al trastero a buscar sus cosas y alquilar algo. Tiene opciones. Yo no tenía ninguna cuando me dejaron fuera de ese viaje. Solo la opción de esperarles con una sonrisa y la cena caliente. Claudia guardó silencio. Al final, suspiró. Tienes que estar segurísima, Sara. ¿Por qué esto no tiene vuelta atrás? Ese dije mirando la oscuridad que se adueñaba de mi salón vacío. Era justo el objetivo. Horas más tarde, un nuevo mensaje de un número desconocido. Hotel Avenida Habitaciones 2011 y 203. Espero que estés satisfecha, Diego. Un hotel barato de 3 estrellas cerca de la estación de Atocha. No, el resort en el que se habían alojado en Mauricio. Apagué el teléfono. La oscuridad de la habitación era ahora completa. Ya no era la sombra de nadie. Era una figura nueva, recortada contra la ventana, dueña de un silencio que, por primera vez en mucho tiempo, me pertenecía solo a mí. No era felicidad lo que sentía, era algo más profundo, más tranquilo y más terrible. Paz. Habían ido a buscar el paraíso a una isla y habían vuelto para encontrar que su pequeño mundo, el que daban por sentado, se había esfumado. La partida había terminado y las reglas para siempre habían cambiado. El Hotel Avenida olía a desinfectante,
barato y a humedad. Diego, de pie en la habitación 2011, miraba las dos camas estrechas. Su madre, Carmen, sollozaba en un sillón desgastado con la cabeza entre las manos. Lola intentaba calmar a los niños que no entendían por qué no estaban en casa de la abuela con su cuarto lleno de juguetes. «Esto es inhumano», masculló Javier arrojando su maleta sobre la cama. «Tu mujer está loca, Diego, loca de atar». «No está loca», dijo Diego con una voz extrañamente apagada. «Está herida y tiene razón». Un silencio de incredulidad cayó sobre la habitación. Hasta los niños se callaron. Carmen levantó la cabeza con los ojos inyectados en sangre. «¿Cómo? ¿Cómo te atreves a decir eso? A ponerte de su lado? Nos ha robado, Diego, y nos ha dejado en la calle. No me ha robado a mí». Y estalló él. Y el grito lo sobresaltó a todos. «Me robó a mí y a mí, su marido». «¿No lo ves, madre? Hizo los papeles con mi firma, con mi poder, porque yo se lo di, porque nunca me molesté en mirar, porque siempre confié en que ella se ocuparía de todo, y vaya si se ha ocupado». Se desplomó en el borde de la cama, la cabeza pesada. No pensé que lo haría. Nunca creí que llegaría tan lejos. Esto no es ir lejos, hijo. El viaje nos ha dejado pelados. Y el piso de alquiler de Javier y mío. Se termina el contrato el mes que viene. Contábamos con mudarnos al de Chamberí. Era el plan. Sí, dijo Diego con una risa amarga. El plan. Todos teníamos un plan para los pisos de Sara. ¿Verdad, madre? El de la playa para Lola, el de Chamberí para vosotros y el grande para ti para siempre. ¿Y Sara? ¿Cuál era el plan para Sara? Quedarse en nuestro piso cuidándolo hasta que muriera y pudiéramos venderlo también. Carmen se puso de pie temblando de rabia. Era lo justo. Ella no es de la familia de verdad. No nos ha dado hijos. No ha mantenido las tradiciones. Siempre con su trabajo, con sus ideas. ¿Qué ha hecho por esta familia? ¿Qué ha hecho, excepto separarte de nosotros? Diego la miró como si la viera por primera vez. Las palabras, siempre susurradas, insinuadas, ahora estaban allí claras y venenosas. Me amó, dijo simple y llanamente. Y yo la dejé sola. En todo el móvil de Lola vibró. Era un mensaje de Sara, un PDF, la dirección del trastero y el recibo del primer mes de alquiler, ya pagado. Y un texto seco, las llaves bajo el felpudo de la calle Goya 12. Tienen un mes. Dios, qué fría, murmuró Lola mostrando el mensaje a los demás. Es su venganza, dijo Javier. No, repitió Diego levantándose. Es la factura, y la estamos pagando. Mañana iré a hablar con ella solo. Al día siguiente, Diego se plantó frente a nuestro edificio a las 10 en punto. Yo lo vi desde la ventana. Parecía más pequeño, más viejo. Llevaba la misma chaqueta del viaje. Esperé a que timbrara una vez, 2 veces. Al tercer intento, bajé. Abrí la puerta del portal pero no salí. Me quedé en el umbral, una barrera invisible entre él y lo que fue su hogar. Sara dijo. Su voz era ronca. Diego, ¿puedo subir? ¿Podemos hablar? Aquí estamos hablando. Él miró alrededor incómodo. Los vecinos podían pasar. Por favor. Dentro 5 minutos. Lo estudié. La barba de varios días. Las ojeras. No sentí lástima. Sentí reconocimiento. El reconocimiento de un enemigo al que finalmente se le ve el miedo. 5 minutos. Asentí y me aparté. Subimos en silencio. En el salón se quedó de pie sin saber dónde sentarse, como un extraño. Dime lo que tengas que decirme. Dije quedándome de pie junto a la ventana. Esto se nos ha ido de las manos, comenzó torpemente. Sara, lo del viaje fue un error. Un error enorme. Lo sé. Un error. Repetí, como cuando tu madre me llamó estéril en Nochebuena y tú mirabas el mantel,
¿Eso fue un error? O como cuando Lola preguntó delante de todos cuando le iba a dejar mi anillo de compromiso porque a ella le gustaba más. ¿Y tú te reíste? Otro error. Eran bromas, tonterías. Que estalló, pero sin convicción. No era el pan de cada día y yo me lo comía callada. Pensé que era el precio a pagar por tenerte, hasta que vi que ni siquiera tenía eso, hasta que vi los billetes. Ahí entendí que el precio era mi dignidad, y ya no estoy dispuesta a pagarlo. ¿Y esto es la solución?, preguntó con un gesto amplio que abarcaba la habitación. La ciudad. El desastre. Dejarnos en la calle a mi madre, a mis sobrinos. No estáis en la calle. Estáis en un hotel. Tenéis vuestras cosas en un trastero. Tenéis trabajo, los dos. Podéis alquilar algo. ¿Con qué dinero? Sara, tú sabes cómo están las cosas. El sueldo de Javier es justo. El mío, los pisos eran nuestro colchón. Nuestra seguridad. Tu seguridad. Corregí. La seguridad de que pase lo que pase conmigo, tú y tu familia seguiríais teniendo un techo, una seguridad que me quitabas a mí día a día con cada desprecio que permitías. Pues ahora la seguridad es mía. Yo tengo los papeles, y mi madre tiene los pisos. Tu madre masculló con un destello de la vieja rabia. Esa vieja entrometida. Esto fue idea suya, ¿verdad? Ella siempre me odió. Mi madre me dio un consejo que tú nunca me diste que me valorara, y me prestó su nombre. Lo único que ella hizo fue creer en mí. Tú me borraste de un viaje familiar. Así que no, Diego, esto no es idea de mi madre. Esto es idea mía, cosecha propia. Se quedó callado hundiéndose en el sofá. Los 5 minutos se habían convertido en 10. ¿Qué quieres que haga?, preguntó al fin con la cabeza gacha. Que me arrastre. Que te pida perdón. Vale, lo hago. Lo siento, Sara. Lo siento con toda mi alma. Fui un cobarde, un idiota. Por favor, deshaz esto. Devuélvenos las casas. A mi madre, al menos es mayor. La súplica debería haberme conmovido. Hace un año me habría derretido, pero ahora solo veía la táctica, el cálculo. No dije, ¿cómo que no? Es mi madre y yo era tu mujer. Las prioridades cambian, ¿verdad? Si quieres un techo para ella, llévala a vivir contigo. Aquí este piso todavía está a mi nombre. Puedes quedártelo. Yo me iré. Él abrió los ojos sorprendido. No se lo esperaba. ¿Te irías? Sí. Pero los otros pisos no. Esos se quedarán a nombre de mi madre y se venderán. Necesito el dinero para empezar de cero. Lejos de aquí. Venderlos son nuestra jubilación. Era nuestra jubilación. Ahora es mi indemnización. Por 20 años de servicio como la extranjera. La estéril, la que no era de la familia. Se levantó caminando de un lado a otro, frenético. No puedes hacer esto. Lucharé y iré a los tribunales. Ese poder notarial, un juez lo anulará. Me habías engañado. Por primera vez, sonreí, una sonrisa fría. Inténtalo, Diego. Contrata a un abogado. Gasta el poco dinero que te queda en pleitear. Mi abogada Elena Ruiz ya tiene todo preparado. El poder es válido, la donación también. Y mientras tú peleas, los pisos se venderán. Y con el dinero pagaré los mejores abogados. ¿Cuánto puedes durar? 1 año. 2. Viviendo en ese hotel con tu madre quejándose. Tu hermana llorando. Tus sobrinos creciendo entre maletas. Merece la pena. Se detuvo en seco. Mi lógica, fría y económica, era un mazazo más efectivo que cualquier grito. Estaba acorralado y lo sabía. Eres despiadada, susurró. No, repliqué acercándome a la puerta y abriéndola. Su tiempo había terminado. Soy justa por primera vez en 20 años. Soy justa contigo y conmigo. La conversación ha terminado. Se quedó mirándome con una mezcla de odio,
y de algo que podría ser quizás un rescoldo de respeto. Luego pasó de largo sin tocarme. Esto no acabará aquí, Sara, dijo, ya en el rellano. Lo sé, asentí. Pero la próxima vez que hablemos, será a través de un procurador. Cerré la puerta. No hubo lágrimas. Solo un temblor sutil en las manos, como el de un soldado después de la primera batalla. No había ganado la guerra, pero había tomado la colina más alta, y desde allí la vista era clara y el aire por fin respirable. Mi madre, Isabel, no podía dormir. En su silencioso piso de Chamberí, el eco de la tormenta que había ayudado a desatar resonaba en su cabeza. Las escrituras de los 4 inmuebles, guardadas en su caja fuerte, pesaban como losas. No era el peso legal, sino el moral. Había actuado por instinto, por el fiero deseo de proteger a su hija. Al ver a Sara destrozada, con esos billetes de avión en la mano, algo dentro de ella se había quebrado. El mismo algo que la había llevado años atrás a plantar cara al banco cuando quiso quitarle su negocio. Pero esto era diferente. Esto era familia, o lo que quedaba de ella. Una semana después de la confrontación en el hotel, llamó a Diego. Él contestó al tercer tono con voz cargada de una fatiga que le resultó extrañamente conmovedora. Isabel dijo sin saludar. Llama para reírse de nosotros. No, Diego. Llama para hablar. ¿Un silencio de qué? De una solución. O al menos de un principio de solución. Acordaron verse en una cafetería neutral cerca de la Castellana. Isabel llegó primero. Lo vio entrar encogido, la elegancia habitual sustituida por un desaliño triste. Se sentó frente a ella sin mirarla a los ojos. Mi hija está destrozada, comenzó Isabel. Sin preámbulos. Diego soltó una risa corta y amarga. Destrozada. Ella nos tiene viviendo en un hostal. Isabel, los niños duermen en colchones en el suelo. Mi madre no para de llorar. Sara ha ganado de sobra. No se trataba de ganar, replicó Isabel con firmeza. Se trataba de sobrevivir. Ustedes la estaban asfixiando, Diego. La dejaron fuera de su vida de una manera tan cruel que la obligaron a hacer esto, a defenderse con las únicas armas que tenía. Las únicas armas. Nos ha robado. La voz de Diego se quebró no de rabia, sino de algo peor, de impotencia. No. Usted le dio el arma. Firmó ese papel. Y luego le dio la razón para usarlo. La excluyó, la humilló y lo peor. Permitió que Carmen la humillara día tras día, año tras año. Isabel inclinó el cuerpo hacia adelante. Yo la escuché llorar, Diego, noches enteras después de vuestras cenas familiares, por los comentarios sobre su trabajo, sobre su ropa, sobre el bebé que no llegaba y usted nunca la defendió. Él bajó la cabeza. Lo sé, murmuró. Lo sé, ahora. Pero mi madre es difícil. Es de otra época. Yo soy de la misma época, Diego, y nunca le habría hecho eso a mi nuera, porque el respeto no tiene época. Isabel tomó un sorbo de su agua. Le voy a hacer una oferta, una sola. Diego levantó la mirada, un destello de esperanza asomando en sus ojos cansados. El piso de la calle Goya, donde vivía Carmen, se lo devuelvo a nombre de Sara, por supuesto, pero con un usufructo vitalicio para Carmen. Ella podrá vivir allí hasta que muera. Después, el piso volverá a ser de Sara para que haga lo que quiera. La propuesta flotó en el aire entre ellos. Era un salvavidas, un gesto de paz monumental. ¿A cambio de qué?, preguntó Diego con la desconfianza propia de quien ya no cree en los regalos. A cambio de 2 cosas. Primero, que Carmen vaya a ver a Sara a su casa y que le pida perdón, de verdad, mirándola a los ojos por todo, por el viaje, por los años de desprecio, por cada comentario miserable sobre su maternidad. Segundo, que usted firme un acuerdo de separación amistosa, sin pleitos, sin reclamar nada más. Usted se queda con el piso donde vivían. Sara se queda con su parte del valor de los otros 3 que se venderán.
cada uno por su lado en paz. Diego se quedó quieto procesándolo. Era un buen trato, un trato más que generoso, dada la posición de fuerza de Sara. Le devolvía a su madre un techo seguro, a él un final sin una guerra legal ruinosa, pero vio el obstáculo inmediato, enorme e infranqueable. Mi madre nunca pedirá perdón, nunca. Entonces nunca tendrá su casa de vuelta, dijo Isabel, y su voz se tornó fría como el acero. Y usted, Diego, se pasará los próximos años viendo cómo se consume en su orgullo en un cuarto de hotel, maldiciendo el día en que decidió irse de vacaciones sin su mujer. Se levantó dejando un billete para pagar su café. Hable con ella. Tengo la escritura de donación preparada para revertirla con la cláusula de usufructo, pero solo se firmará después de que Carmen se disculpe. No antes. Tiene 48 horas. Isabel salió de la cafetería, con el corazón acelerado. Había puesto la primera pieza de un puente, pero sabía que era un puente que probablemente nadie cruzaría. Diego fue directamente al Hostal Avenida. Encontró a su madre en la habitación, viendo la televisión con el volumen muy alto. Le contó la oferta de Isabel palabra por palabra. La reacción fue peor de lo esperado. Carmen se puso de pie, la cara congestionada por una ira tan pura que parecía que iba a estallar. Perdón. Yo pedirle perdón a esa y jamás. Antes, me muero en la calle. Madre, por favor, que su casa es una solución. Es una humillación, gritó ella, arrojando el mando a la pared. Es esa bruja de su madre intentando doblegarme. Que se vaya al infierno. Y tú también si estás de su lado. No estoy de su lado. Estoy del lado de la sensatez, gritó Diego, perdiendo los estribos. ¿No lo ves? No tenemos dinero. No tenemos dónde ir. Sara tiene todas las de la ley. Nos tiene por los pues que nos lleve a los tribunales. Veremos qué dice un juez. Yo tengo mis derechos. Llevo 20 años en esa casa. Y Sara tiene el papel que dice que ahora es de su madre. Un papel que yo firmé. El juez se reirá de nosotros. La frustración de Diego estalló en lágrimas de rabia. ¿Por qué no puedes hacerlo? Aunque no lo sientas, ¿por qué no puedes tragarte tu orgullo solo esta vez por nosotros, por los niños? Porque ella no es nadie. Espetó Carmen con un veneno glacial. Una cualquiera que no pudo darte hijos. No merece mi perdón, merece el desprecio que siempre le tuve. Y si tú fueras un hombre de verdad, en lugar de llorar como un niño, pensarías lo mismo. Esas palabras, un hombre de verdad, fueron el golpe de gracia. Diego la miró, y en sus ojos Carmen vio por primera vez no enfado, sino desprecio. El mismo desprecio que ella había dispensado siempre. Muy bien, dijo Diego con una calma repentina y aterradora. Muy bien, madre. Vive de tu orgullo. Duérmete en él, porque yo mañana empiezo a buscar piso de alquiler para mí solo. Salió de la habitación dejando a Carmen con la boca abierta. La puerta se cerró de golpe. Al día siguiente, Isabel recibió la llamada de Diego. No lo hará, dijo sin saludar. Su voz será un hilo. Dice que prefiere morir, que ustedes pueden irse al infierno. Isabel cerró los ojos. No era una sorpresa, pero era una decepción profunda por esa mujer que prefería el abismo a pedir perdón. Entonces, Diego, no hay nada más que hablar. Isabel, espera. Ella colgó, se quedó quieta unos minutos mirando por la ventana. Luego, tomó una decisión. No era la decisión de una madre que busca hacer las paces, era la decisión de una mujer que sabe que algunas batallas solo se ganan con firmeza. Sacó el teléfono y marcó el número de su agente inmobiliario. Manuel, soy Isabel. Quiero poner a la venta uno de los pisos. El de la calle Goya. Sí. El grande precio de mercado. Pero quiero una venta rápida. Aceptaré una oferta razonable. Póngalo mañana mismo. Al colgar, no sintió alivio. Sintió el peso frío de la justicia. Le había dado a Carmen una salida digna incluso, y ella la había rechazado.
Ahora las consecuencias serían totales. El puente no solo no se iba a cruzar, ella misma iba a prenderle fuego. Cuando Sara lo supo, esa misma tarde al principio se quedó en silencio. Luego preguntó: ¿Estás segura, mamá? Era tu idea, tu gesto de paz. La paz no se puede hacer sola, cariño, respondió Isabel con un suspiro. Se necesitan dos, y al otro lado solo hay un muro de orgullo. Así que en lugar de salvar un muro, vamos a venderlo, y con el dinero vas a construir algo nuevo, algo solo tuyo. Colgaron. Sara miró por la ventana de su piso, el que pronto también dejaría atrás. En la calle la vida seguía. Gente yendo y viniendo con sus maletas, sus planes, sus familias intactas o rotas. Su madre había intentado ser la persona más grande y había descubierto que a veces ser grande significa no ceder, significa seguir adelante, incluso cuando el camino se quema a tus espaldas. La venta del piso de la calle Goya no era un acto de venganza. Era el acta de defunción final de una guerra que la otra parte se negaba a terminar. Y Sara, por primera vez, no se sintió sola en el campo de batalla. Tenía a su general, y su general no tenía miedo de usar la artillería pesada. La tormenta cayó sobre Madrid como si el cielo se hubiera desgarrado. No era la típica lluvia de abril, sino un aguacero torrencial violento que azotaba los cristales y convertía las calles en ríos. Yo estaba en casa, empaquetando libros en cajas, cuando el primer trueno retumbó. Las luces parpadearon. Sonó el timbre, un sonido largo, insistente, desesperado. Miré el reloj. Las 11 de la noche. No esperaba a nadie. Me acerqué a la mirilla con precaución. La visión me dejó sin aliento. En el rellano, empapados hasta los huesos, estaban Carmen y su nieto pequeño Pablo. La anciana, aunque la palabra se resistía a describir a esa mujer siempre tan imperiosa, parecía una rata ahogada. El pelo, normalmente impecable, le pegaba a la cara. El niño de solo 6 años temblaba dentro de su chaquetita mojada llorando en silencio. El odio es una cosa, la humanidad otra. Por un instante, todo mi rencor se paralizó. Ahí estaba un niño asustado y helado. Antes de poder pensarlo, abrí la puerta. ¿Qué pasa?, pregunté sin ceder el paso. Carmen alzó la mirada. No había orgullo en sus ojos. Ahora solo pánico y un odio tan profundo que casi era tangible. El hotel nos han echado. No podíamos pagar otra noche. Lola y Javier han ido a buscar algo, no sé dónde, y ha empezado a llover, y el niño, las palabras salían a borbotones, entrecortadas por los temblores del frío. Pablo miró hacia arriba con sus grandes ojos oscuros, llenos de lágrimas y lluvia. Tía Sara, tengo frío, gimoteó. Eso me partió por la mitad. Tía Sara. Un título que nunca me había sentado bien, pero que en su boca era solo inocencia. Sin decir una palabra, me aparté. Pasa, Pablo, dije con una voz más suave de la que creía posible. El niño se coló dejando un charco a sus pies. Me arrodillé y le quité la chaqueta empapada. Vamos a secarte. Espera. La voz de Carmen era un grito rasgado y yo me levanté lentamente. La miré a los ojos. La lluvia chorreaba por su rostro, mezclándose con algo que podían ser lágrimas. Tú puedes esperar aquí en el portal. Está cubierto pero hace frío. Más frío hacía en la calle hace un rato. Y tú elegiste estar ahí. Mis palabras sonaron duras, incluso para mis propios oídos. Pero no las retiré. Había un límite. El niño era una cosa, ella otra muy distinta. Es mi nieto. Déjame entrar con él. Pablo estará bien conmigo, seco y caliente. Tú y yo tenemos cosas que hablar, y prefiero hacerlo así. Señalé el estrecho espacio del rellano. Aquí donde empezó todo. Donde me dejasteis fuera. Un relámpago iluminó su rostro demacrado y descompuesto. Pareció desinflarse. Asintió con un movimiento casi imperceptible. Entré.
Cerré la puerta dejándola a ella fuera y me llevé a Pablo al baño. Le sequé, le envolví en una toalla grande y caliente y le preparé un vaso de leche templada. Lo senté en el sofá con la manta del salón. Se quedó dormido en cuestión de segundos, agotado. Entonces salí, dejé la puerta de mi piso entreabierta para oírlo si se despertaba y me planté frente a Carmen en el rellano. El ruido de la lluvia era un telón de fondo ensordecedor. Bien, dije. Habla. Ella se había recostado contra la pared, cruzando los brazos sobre el pecho, intentando conservar el calor. Me miró con desprecio, pero el desprecio ya no tenía fuerza. Era un hábito, un reflejo. ¿Qué quieres que diga? Que lo siento. ¿Eso quieres oír? No, negué. Quiero oír la verdad. Por una vez en tu vida. ¿Por qué? ¿Por qué siempre? ¿Por qué el viaje? ¿Por qué todo? Ella desvió la mirada mirando la cortina de agua que caía tras la puerta de la calle. Cuando habló, su voz era diferente. Más áspera, más vieja, pero vacía de su veneno habitual. Porque nunca fuiste una de nosotros, comenzó como si escupiera una piedra. Porque eras todo lo que yo no era. Independiente, con carrera, con opiniones. No necesitabas a mi hijo. No necesitabas a esta familia. Yo me pasé la vida construyendo esta familia. Aferrándome a mi marido, a mis hijos, a esta casa. Y luego él se fue y los hijos crecieron y solo me quedé yo. Y las paredes. Y tú llegaste y lo tenías todo sin ni siquiera intentarlo. Diego te adoraba. Al principio guardé silencio. Ella siguió como si una compuerta se hubiera roto. Y luego lo de los niños. Pensé, ahora sí, ahora la tendré donde yo quiera, porque una mujer sin hijos no está completa. Necesitará de la familia, será débil, vendría a mí, pero no seguiste igual con tu trabajo, tu vida, como si no te importara, como si no te doliera. Me miró de reojo, no te dolía. El dolor. La pregunta me atravesó como un cuchillo. Todos los días. Susurré. Todos los malditos días. Pero no era un dolor del que pudiera hablar contigo. Porque para ti, solo era un arma. Un fracaso. Ella asintió lentamente. Sí. Un arma. La única que tenía contra ti, porque eras más fuerte. Más lista. Y mi hijo. Mi hijo te prefería a ti. Cada vez que tomaba su parte, cada vez que os reíais de algo que yo no entendía, era como un cuchillo. El viaje fue una tontería, una idea de Lola. Vayamos solo los de sangre, mamá, una vez para nosotros. Y a mí me pareció justo reclamar lo que era mío. Lo que siempre había sido mío. Mi familia. Yo era su familia, dije. Y mi voz tembló por primera vez. Era su mujer, pero no eras mía, gritó. Y fue un grito de rabia, pero también de dolor, de un dolor antiguo y podrido. Nunca serías mía. Nunca me mirarías como una madre. Nunca vendrías a pedirme consejo. Eras una extraña en mi casa. Y quería que sintieras eso por una vez, que te quedaras fuera, que vieras lo que se siente. El aire era denso, cargado de la humedad de la tormenta y de décadas de rencor no dicho. Y ahora, continué. Ahora lo has visto, lo que se siente. ¿Te gusta la vista, Carmen? Ella se hundió un poco más contra la pared. El agua de su ropa formaba un charco a sus pies. No, admitió casi inaudible. No me gusta. Fue lo más cerca de una disculpa que jamás saldría de su boca. No era lo siento. Era un reconocimiento de la derrota, de la soledad, de la inutilidad de todo. Mi madre te ofreció una salida. Recordé sin piedad. Tu casa, tu vida de vuelta. Solo tenías que pedir perdón. No puedo. El grito fue débil, quebrado. Si me arrodillo ante ti, entonces he perdido del todo. Habré sido una vieja malvada en una historia que no tiene vuelta atrás. Y no quiero ser eso. Prefiero
Prefiero ser la vieja orgullosa que se quedó sin casa. Es lo único que me queda. El orgullo. La miré allí empapada, temblando, aferrada a su orgullo como a un clavo ardiente. Y por un instante no vi a mi verdugo. Vi a una mujer asustada, perdida, que había confundido el control con el amor y el rencor con la fuerza. Pablo puede quedarse a dormir aquí, dije al fin, rompiendo el silencio. En el sofá. Mañana vienes a recogerlo. Ella asintió sin mirarme. ¿Y tú qué vas a hacer? ¿Vender los pisos? ¿Mudarme? Empezar de nuevo, lejos de aquí. Y Diego y yo hemos terminado. Terminamos el día que se subió a ese avión. Un sollozo se escapó de sus labios, ahogado, feo. Lo he perdido todo, ¿verdad? No dije con una fatiga infinita. Has perdido una nuera que nunca quisiste tener, y un hogar que nunca me hiciste sentir como tal. Lo demás aún puedes intentar salvarlo con tu hijo, con tu hija. Pero tienes que soltar las armas. Carmen, estás disparando contra un espejo. No dijo nada más. Yo di media vuelta y entré en mi piso. Cerré la puerta apoyando la espalda contra ella. Al otro lado, oí un ruido, un sonido entrecortado, ahogado. Lloraba. Carmen, la fiera, la matriarca de hierro, lloraba en el rellano, sola, bajo la luz amarillenta del timbre, mientras la tormenta rugía fuera. Al día siguiente, muy temprano, llamaron al timbre. Era Lola con ojos de no haber dormido para recoger a Pablo. No dijo gracias, solo asintió con la cabeza. Tomó al niño de la mano y se fue. Carmen ya no estaba. Se había ido antes del amanecer, dejando solo el charco seco en el suelo de piedra, como la única prueba de que su orgullo al final también había sido lavado por la lluvia. El despacho de Elena olía a café recién hecho y a papel de calidad. Una luz fría de invierno entraba por la ventana, iluminando la mesa de roble donde ahora descansaba un único documento, el convenio regulador de la separación. Las palabras sonaban frías, definitivas. Frente a mí, Diego había adelgazado. Llevaba un traje que le quedaba un poco holgado, como si se hubiera encogido dentro de su propia piel. 3 meses habían pasado desde la noche de la lluvia, 3 meses desde que Carmen, empapada y derrotada, había sollozado en mi rellano, 3 meses desde que mi mundo se había reducido a cajas de cartón y a un silencio que por primera vez era mío. Nos sentamos separados por la amplia mesa. Elena estaba a mi lado junto a Diego, un abogado joven y de aspecto serio que él había contratado a última hora. Un gesto, supuse, para salvar las apariencias, para fingir que esto era una negociación y no una rendición. Bien. Comenzó Elena con su voz profesional y clara. Hemos revisado la propuesta. Don Diego, su abogado, tiene el documento. Básicamente se establece la separación de bienes gananciales, que dada la donación previa de los 4 inmuebles a doña Isabel Montes, se traduce en una situación bastante sencilla. El abogado de Diego carraspeó. Mi cliente, no obstante, considera que la donación se realizó bajo coacción moral y aprovechándose de un estado de confusión, podríamos impugnarla. Elena no se inmutó. Sonrió. Un gesto breve y sin calor. Podrían les llevaría entre 3 y 5 años, con un coste en honorarios que, estimo, superaría los 50 euros con unas probabilidades de éxito, siendo generosos, del 15%, mientras los bienes podrían haber sido vendidos y el dinero invertido o gastado. Es su derecho intentarlo. Por supuesto. Diego no miraba a su abogado, me miraba a mí. No voy a impugnar nada, Sara, dijo con voz ronca. Su abogado le lanzó una mirada de advertencia, pero él la ignoró. He leído el convenio. Es justo. La palabra en su boca me sorprendió. Justo no era un término que hubiéramos manejado mucho. El piso donde vivimos, continuó él señalando un párrafo, queda para mí. Tú renuncias a tu parte a cambio de la plena propiedad y el usufructo de tu madre sobre los otros 3, cuyo valor neto, una vez vendidos,
excede con creces el 50% del valor de nuestro patrimonio anterior. Es más de lo que me corresponde. Técnicamente, es lo que quiero, dije. Por primera vez. Quiero cortar, limpio. Quiero lo mío. Y quiero que tú te quedes con lo tuyo. Sin ataduras, sin pensiones, sin nada que nos una, excepto este papel. Él asintió lentamente. ¿Y el piso de mi madre? La pregunta pesaba en el aire. El piso de la calle Goya, el símbolo de todo, ya estaba en venta. Había un comprador interesado, un joven matrimonio. La firma sería la semana siguiente. Se vende, dije, sin rodeos. Tu madre rechazó la oferta de la mía, rechazó el perdón, eligió el orgullo. Ahora vive con Lola y Javier en su pequeño piso de alquiler. Lo sé. Sé que no es fácil. No, admitió él con un amago de sonrisa triste. No es fácil. Lola y mi madre se llevan como el perro y el gato. Javier habla de irse a trabajar a Alemania. Hizo una pausa. Ella ya no es la misma. Sara, desde aquella noche, la noche de la lluvia, algo se quebró. No dije nada. Recordé a Carmen, pequeña y mojada en el rellano. Su confesión entrecortada. No sentía triunfo, solo un cansancio lejano. Elena me pasó un bolígrafo. Él tomó el suyo. Los dos bolígrafos se cernieron sobre la línea de puntos. El aire se tensó, cargado con el peso de 20 años, de bodas, de cenas dominicales, de silencios cómplices y desleales, de un amor que se había ido muriendo de 1000 pequeños cortes. ¿A dónde irás?, preguntó sin firmar aún. A Sevilla. He encontrado una casa con un patio. Me gusta el sol. Siempre te gustó el sol, murmuró. Era cierto. Él prefería el gris de Madrid. Yo añoraba la luz del sur. Otro pequeño desacuerdo que nunca importó hasta que lo hizo. ¿Y tú?, pregunté por pura fórmula. Me quedaré en el piso. Intentaré, no sé, reconstruir algo que no sea esto, un gesto vago que abarcaba la mesa, los abogados, la distancia entre nosotros. No hubo más que decir. Asentimos casi al mismo tiempo y firmamos. El sonido de la pluma sobre el papel fue seco. Era todo. Elena recogió las copias. Les enviaré la copia autorizada por el juzgado en cuanto se protocolice. Es todo, señores. Nos levantamos. El abogado de Diego salió primero con una breve inclinación de cabeza. Elena me tocó el hombro. Te espero fuera, susurró, y se fue dejándonos solos por primera vez en meses. Nos miramos. En sus ojos ya no había ira, ni siquiera reproche, solo un vacío enorme y una tristeza que me resultó familiar. Era el espejo de la mía. Sara. Yo comenzó y se interrumpió. Tragó saliva. Sé que no sirve de nada. Sé que es demasiado tarde. Pero lo siento de verdad. No por las casas, no por el dinero, por el viaje, por no haber estado nunca a tu altura, por no haber sido tu marido cuando más lo necesitaste. Las palabras flotaron en el aire frío de la habitación. Eran las palabras que había anhelado oír durante años. Y ahora llegaban cuando ya no tenían poder para curar, solo para cerrar. Gracias por decirlo, respondí, y fue lo más auténtico que pude decir. No era un perdón, era un recibo. Yo también lamento que llegáramos a esto. ¿Podré escribirte alguna vez? La pregunta era de un niño, no de un hombre de 50 años. No, Diego, dije con suavidad. No. No podrás, asintió como si ya lo supiera. Dio media vuelta y caminó hacia la puerta. Con la mano en el pomo detuvo. Eras lo mejor que me pasó. Y lo arruiné, y salió. Me quedé allí de pie, respirando el aire quieto de la habitación. Afuera, Madrid seguía a su ritmo. Dentro de mí, algo se asentaba, una paz pesada, dolorosa, pero real. Elena me esperaba en la recepción. ¿Estás bien? Sí, dije. Y era verdad.
Vámonos. Tengo que seguir haciendo cajas. Una semana después, la casa de Carmen tenía un cartel de vendido en el balcón. El dinero, una vez pagados los impuestos y la hipoteca, estaba en mi cuenta. Una suma considerable. La llave de mi nueva vida. El día antes de mi partida a Sevilla, recibí un correo certificado. No era de Diego, era de Carmen. Dentro, sin ninguna nota, solo una fotografía antigua arrugada en las esquinas. Era de la boda de Lola. En ella, yo Diego más jóvenes. Sonreíamos. Él tenía el brazo alrededor de mis hombros. Yo sostenía un vaso de vino riendo. Al fondo, Carmen nos miraba, no con su habitual expresión de desaprobación, sino con no sabría definirlo. Resignación. Una triste aceptación. Quizás era solo el azar de la foto. No había mensaje, solo la foto, un recuerdo de un tiempo en el que las cosas quizás podrían haber sido diferentes, o quizás no. Quizás la grieta siempre estuvo allí, y nosotros nos limitamos a ignorarla hasta que fue demasiado ancha. La guardé no en la caja de los recuerdos bonitos, en otra más pequeña de cosas que ya no duelen, pero que es importante no olvidar para no repetirlas. Al día siguiente cargué el coche. El último objeto fue un jarrón de cerámica azul que compramos juntos en un viaje a Talavera. Al principio de todo, lo dejé en el umbral de la puerta del piso. Para Diego, un adiós sin palabras. Cerré la puerta. Las llaves las dejaría en el buzón, como acordamos. Bajé las escaleras por última vez. En la calle el sol de primavera brillaba. Mi coche, lleno de cajas que contenían mi vida por reinventar, esperaba. Antes de subir, eché un vistazo final al portal, a la ventana de lo que fue mi salón. No hubo lágrimas, solo un suspiro largo, profundo, que salía de un lugar que había estado apretado durante mucho, mucho tiempo. Encendí el motor. Puse el GPS. Sevilla, 542 kilometros. En la radio sonaba una vieja canción. La subí un poco y salí, sin mirar atrás, hacia el sur, hacia el sol, hacia el silencio, que ya no era vacío, sino lleno de posibilidades. El pasado había firmado su rendición en un despacho. El futuro esperaba con la puerta abierta y un patio lleno de luz. El patio era pequeño, apenas unos 20 metros cuadrados, pero el sol de Sevilla lo bañaba por completo desde primera hora de la mañana. El aroma a azahar y a tierra húmeda, después de regar los geranios recién comprados, llenaba el aire. Me senté en la silla de mimbre con una taza de café humeante y dejé que el silencio me envolviera. No era el silencio vacío y cargado de mi piso en Madrid. Este era un silencio cálido, prometedor, lleno del zumbido de las abejas y del lejano rumor de la ciudad al otro lado de los muros encalados. Habían pasado 2 meses desde la firma de la separación, 2 meses desde que cargué el coche y puse rumbo al sur. La casa en el barrio de Santa Cruz era exactamente lo que necesitaba, pequeña, llena de luz y solo mía. Cada grieta en la pared, cada baldosa desgastada del patio, contaba la historia de otros, no la mía. Y yo estaba decidida a empezar la propia. El sonido del buzón al caer me sobresaltó. No recibía mucho correo. La mayoría iba aún a la dirección de Madrid y Diego lo reenviaba en sobres anónimos cada pocas semanas. Cosas burocráticas, facturas antiguas, el último hilo a desatar. Me levanté y fui a la entrada. En el suelo de azulejos, entre folletos de supermercados y una factura de la luz, había un sobrecuadrado de cartulina rígida. No tenía remite, pero reconocí la letra al instante. La caligrafía pulcra firme de Diego. No era una carta, era una postal. Por un lado,
Una foto de una playa de aguas turquesas y palmeras. Mauricio, un puñal de recuerdo. Le di la vuelta. Su letra llenaba el espacio blanco, apretada, como si le hubiera costado decidir qué escribir. Sara, sé que me pediste que no escribiera. Dice que no merezco que leas esto. No la envío a la dirección de tu casa. No la tengo. La envío a la antigua, confiando en que el servicio de reenvío funcione. O no, quizás es mejor que no la recibas. He vendido el piso de Madrid. Demasiados fantasmas, demasiado espacio para un solo hombre. Me mudo a un apartamento más pequeño, cerca de donde ahora trabaja Lola. La situación con mi madre es tensa. Pero es mi carga. No la tuya. Solo quería escribir una cosa. En estos meses de soledad he pensado mucho en aquel viaje. En los billetes que escondí. En tu cara cuando los encontraste. Y he llegado a una conclusión que me duele más que haberlo perdido todo. Nunca te pregunté a dónde querías ir tú. Esa es la verdad más grande y la más estúpida. Planificaba vacaciones, fines de semana, proyectos, y nunca te preguntaba. Daba por sentado que querías lo mismo que yo, o peor, que lo que querías no importaba tanto. El otro día pasé por delante de una agencia de viajes. En el escaparate había un cartel que ponía tu próxima aventura y me quedé allí paralizado porque no se me ocurría ningún destino. Por primera vez en mi vida no tenía un plan. Y entendí que eso fue lo que te hice sentir todos esos años. Que tu aventura no contaba. Que tu destino era seguirme a mí. Así que esto no es para pedirte nada, no es para volver. Es solo para decir eso, porque me estaba ahogando en el silencio de no decirlo. Ojalá tu patio tenga sol. Tú siempre mereciste más sol del que te dimos, Diego. Dejé la postal sobre la mesa de mármol del recibidor. El latido de mi corazón era fuerte, regular, pero no acelerado. No había ansiedad, solo una tristeza serena como la que se siente ante una tumba ya visitada muchas veces. No rompí la postal, la llevé al patio. La puse sobre la mesita de hierro forjado bajo el sol. Tomé otro sorbo de café. Las palabras estaban allí expuestas a la luz. Ya no tenían poder para herirme. Eran solo eso, palabras. Un epílogo escrito por alguien que ya era un personaje de mi historia pasada. Al mediodía sonó el teléfono. Era mi madre. Hija, ¿has recibido el paquete con las sábanas? Sí, mamá, llegó ayer. Gracias. ¿Y cómo estás? Su voz contenía esa preocupación tibia y constante. Estoy bien, de verdad. Estoy en el patio. Hace un sol espléndido. Me alegra oírlo. Hizo una pausa. He sabido por una vecina que ve a Lola que Diego ha vendido el piso. Lo sé. Otro silencio. Te ha contactado, miré la postal que el sol empezaba a decolorar. No mentí. Era una mentira piadosa. Más para mí que para ella. Ese contacto ya no era real. Era un eco. No ha contactado. Bueno. Se notó aliviada. Entonces, a lo nuestro. A vivir. Exactamente, mamá. A vivir. Por la tarde comencé a desempacar la última caja. La había dejado para el final. Era la de los libros. Saqué mis novelas favoritas, libros de arte, algunos tomos de poesía. En el fondo, envuelto en papel de burbujas, estaba el jarrón de Talavera. El azul cobalto brilló bajo el sol del patio. Lo había traído conmigo. Después de todo, no lo dejé en el umbral. En el último momento lo guardé en la caja, no por Diego, sino por mí. Por la mujer que era cuando lo compró, llena de esperanza y de amor. Esa mujer merecía conservar algo bello. Lo coloqué en el centro de la mesa del patio. Quedaba perfecto. Al anochecer, la brisa se volvió más fresca. Entré y encendí el ordenador. Había estado esbozando algo, unas notas. Tal vez el principio de un libro, o quizás solo un diario. Lo titulé Instrucciones para construir un patio. Empecé a escribir. Lo primero es la luz.
Tiene que ser tuya, no prestada, no filtrada por las persianas de nadie más. El sonido del teclado llenó la habitación. Fuera, en el buzón, la postal de Mauricio seguía bajo la mesa a la espera. Por la mañana, quizás la guardaría en la caja de cosas que no duelen. O quizás simplemente el rocío de la noche la emborronaría tanto que las palabras se volverían ilegibles. Solo una mancha azul sobre un recuerdo turquesa. No importaba. Al día siguiente era sábado. Tenía pensado ir al mercado de la calle Feria a comprar más plantas. Quizás un limonero. ¿Sí? Un limonero para el rincón soleado. Y tal vez invitar a cenar a mi nueva vecina, una mujer mayor y viuda, que me había traído una tarta de naranja el día que me instalé. Cerrando el ordenador, me asomé al patio una vez más. Las primeras estrellas asomaban en el cielo de terciopelo azul sevillano. Respiré hondo. El aire olía a futuro. En Madrid, una familia se despedazaba en un pequeño piso de alquiler, ahogada en su orgullo y sus rencores. En Sevilla, una mujer sola rodeaba con los brazos su jarrón azul y sonreía. No era una sonrisa de venganza, ni siquiera de triunfo. Era la sonrisa tranquila de quien por fin, después de un viaje muy largo, ha llegado a casa. Y esta vez, la dirección era solo suya. 5 años después, el calor de julio en Sevilla era denso, dulce, cargado del aroma de los jazmines que trepaban por la pared de mi patio. Bajo la sombra de la pérgola, donde la glicina había creado un dosel violeta y verde, la mesa estaba puesta para 2 platos de cerámica azul. Una jarra de tinto de verano, con rodajas de naranja y melocotón. Desde la cocina abierta llegaba el suave chisporroteo del pescado a la plancha y el aroma a azafrán de la paella que mi madre, Isabel, supervisaba con ojo experto. A sus 75 años seguía siendo el general. Había vendido su piso en Madrid y comprado uno pequeño a 2 calles del mío. Para vigilar tus macetas, decía, pero ambas sabíamos que era el abrazo más largo y silencioso que podía darme. Sara, ¿tienes albahaca fresca?, gritó desde la cocina. En la maceta grande junto al limonero, respondí sin levantar la vista del cuaderno que tenía entre las manos. No eran cuentas ni planes. Eran bocetos, acuarelas, torpes de las flores del patio. Un hobby que había descubierto tarde y que me llenaba de una paz distinta. El timbre de la puerta callejera sonó. Era Elena, mi abogada y ahora amiga íntima. Llegaba desde Madrid en el AVE, como hacía cada 3 meses. Traía bajo el brazo una carpeta, viejos hábitos y una botella de un vino Rioja excelente. «Huele a gloria», que exclamó, dejándose caer en una silla y quitándose los zapatos con un suspiro de alivio. «Y tú, más morena, cada vez este sol te sienta de maravilla, y a ti el estrés de los tribunales te mantiene joven». Le devolví la broma sirviéndole un vaso de tinto de verano. «¿Cómo va todo?» «Un lío». «Siempre un lío. Pero me pagan bien». Bebió un largo trago. «Ah, y antes de que se me olvide, tuve noticias indirectas». Una sombra leve pasó por el patio. Ya no era de dolor. Era de curiosidad. Como cuando se oye el final de una historia que ya no te pertenece. De Diego. Elena asintió a través de un cliente que coincidió con Lola en un curso. Parece que al final Carmen se mudó a una residencia. Una buena, pero una residencia al fin. No pudo soportar vivir con Lola y Javier más tiempo. Demasiada fricción. Imaginé a Carmen, la fiera, en un salón común con otras ancianas. Su orgullo, su arma durante tanto tiempo, finalmente vencido, no por mí, sino por la convivencia y la decrepitud. Sentí un punzante, no de satisfacción, sino de una extraña pena. Ella había elegido su jaula y Diego vive en un apartamento pequeño en las afueras. Trabaja como comercial para una empresa de muebles. Nada del otro mundo. Parece tranquilo. O eso dice Lola. No se ven mucho.
Él envía dinero para la residencia, pero las visitas son escasas. Elena me miró buscando mi reacción. Duele oírlo. Pensé en él, en la postal de Mauricio que guardé en el libro de poemas de Becker que descansaba en mi estantería. Un marcador de una vida pasada. No dije, y fue verdad. Me da lástima por lo que pudo haber sido, y no fue. Pero no duele. Es como oír hablar de un personaje de una novela que leí hace mucho. Elena sonrió comprendiendo. Bueno, pues ese capítulo está más que cerrado. Hablemos de cosas interesantes. ¿Cómo va la tienda? Mis ojos brillaron. La tienda era mi otro hijo, mi creación. Un pequeño espacio, cerca de la catedral, donde vendía cerámica tradicional andaluza y mis propias acuarelas en forma de postales y láminas. Lo llamaba el patio azul por el jarrón. No era un imperio. Era mi rincón. Mi independencia hecha tangible. Iba justo bien suficiente para vivir sin agobios, para viajar un poco, para comprarle regalos bonitos a mi madre. Va bien, dije. Esta semana llegó un pedido de una galería en Barcelona. ¿Quieren una serie de acuarelas de patios sevillanos? Veremos. De camarera a artista. Me gusta la evolución, bromeó Elena de esposa invisible a dueña de su vida. Me gusta más, añadí mi madre saliendo a la terraza con la fuente de pescado humeante. Y ahora a callar y a comer, que esto está para chuparse los dedos. Comimos, reímos, hablamos de todo y de nada. El vino fluyó. El sol de la tarde dio paso a un crepúsculo de tonos naranjas y morados, y las luces de hadas que colgaban de la pérgola se encendieron parpadeando como luciérnagas domesticadas. Más tarde, después de que Elena se fuera a su hotel y mi madre a su casa, me quedé sola en el patio recogiendo. La noche era cálida y serena. De la casa de al lado llegaba el suave de una guitarra flamenca. Alguien practicaba una soleá, lenta llena de duende. Me senté de nuevo mirando las estrellas que asomaban entre las enredaderas. Mi teléfono en silencio sobre la mesa se iluminó con una notificación. Era un mensaje de la aplicación de citas que usaba de forma esporádica, sin mucha fe, pero con curiosidad. Un hombre, historiador del arte, con una sonrisa fácil y ojos que en la foto parecían amables, había respondido a mi mensaje. Hablábamos de la exposición de Sorolla que había en el Museo de Bellas Artes. Quedaba en vernos para un café. Quizás sí, quizás no. Ya no había urgencia, solo curiosidad. 5 años. No todo había sido fácil. Habían sido noches de insomnio, de dudas, de la sombra de él, y hubiera. Había sido aprender a estar sola sin sentirse abandonada. Había sido pagar terapias, llorar ante extraños que me ayudaban a ordenar el desastre, reconstruir mi autoestima ladrillo a ladrillo. Había sido perdonarme a mí misma por haber aguantado tanto y en un rincón secreto de mi alma perdonar a Diego por no haber sido capaz de ser más. No por él, por mí. Para poder soltar del todo. Ahora mi vida tenía el ritmo de las estaciones en el patio. La poda en invierno. La explosión de color en primavera. La sombra protectora en verano. La recogida de hojas en otoño. Tenía a mi madre cerca, a una amiga leal, a un pequeño negocio que era mi creación. Tenía paz. Tenía un silencio que era mío para llenar con la música, los libros, el sonido del pincel sobre el papel, la charla de los clientes en la tienda, el rencor, ese peso enorme que una vez me impulsó a cambiar cerraduras y firmar papeles, se había disuelto, se había transformado en indiferencia y luego con suerte en una lejana compasión. Ya no pensaba en venganza. Pensaba en el riego automático que debía ajustar, en el nuevo diseño para una vajilla que quería esbozar, en si aceptaba o no esa cita para el café. Sonreí para mí bajo las luces de hadas. Levanté mi copa, aún con un resto de vino, hacia la luna que asomaba, blanca y redonda, sobre el tejado de tejas. No brindé por el pasado, ni siquiera por el futuro, brindé por el presente, por este instante preciso.
perfecto en su imperfección, en su quietud, en su absoluta y maravillosa propiedad. Era mi casa, era mi vida, era mi patio, y por fin era suficiente. El piso de Diego en las afueras de Madrid era funcional, un salón, un dormitorio, una cocina galera. Nada colgaba de las paredes, excepto un calendario de la empresa de muebles. El silencio allí era diferente al de Sevilla. Era un silencio urbano compuesto por el rumor lejano de la M30, el ascensor del edificio vecino, la televisión del piso de arriba, un silencio que no era propio, sino la ausencia de otros ruidos. Los sábados por la mañana visitaba a su madre. La residencia, Virgen de la Paloma, olía a comida templada y a desinfectante. Carmen ocupaba una habitación individual con vistas a un patio interior de gravilla. Había aceptado mudarse tras una crisis particularmente agria con Lola, que acabó con Javier amenazando con la separación. Fue Diego quien encontró el lugar, quien negoció la pensión con el dinero de su parte de la venta del piso familiar. La encontró sentada en una butaca mirando por la ventana. Llevaba un jersey fino, aunque hacía calor. Parecía más pequeña, como si los huesos se le hubieran encogido. Al verlo, asintió. No había abrazo, rara vez lo había habido. Hijo, dijo. Su voz era un susurro áspero de poco uso. Madre, te he traído las revistas. Dejó un par de publicaciones del Corazón sobre la mesita. Ella las ignoró. ¿Has hablado con Lola ayer? Están bien. Javier tiene un proyecto en Valencia. Irán una temporada. Oh, Stefan, afirmó con un deje de viejo triunfo amargo. Como todos se van. Diego se sentó frente a ella. No me he ido yo. Ella lo miró, y por un instante el viejo acero asomó en sus ojos. Tú fuiste el primero en irte, te fuiste con ella. La acusación, tantas veces repetida, ya no tenía filo, solo cansancio. No, madre, no me fui con nadie. Me quedé solo. Como tú. Carmen desvió la mirada hacia el patio de gravilla. Un pájaro bebía de un cuenco de plástico. Esa noche, la de la lluvia comenzó con dificultad. Cuando me dejó fuera con el niño dentro, comprendí algo. Diego contuvo la respiración. Nunca había hablado de eso. Comprendí que el frío del rellano era el mismo que yo le había puesto a ella dentro de mi casa durante 20 años. Las palabras salieron planas, sin emoción. Como un diagnóstico leído en voz alta, ella solo me devolvió la temperatura. Madre, no calla, dijo ella, pero sin fuerza. Soy vieja. No tonta. He tenido mucho tiempo aquí mirando esta gravilla para pensar en lo que atesoraba. En el orgullo. En la sangre. Escupió la palabra. Y ahora mi sangre está en Valencia o me visita los sábados por compromiso y mi casa la vendió a unos jóvenes con un bebé. Me lo dijo la vecina. La cotilla de la tercera la han pintado de amarillo. Detesto el amarillo. Diego no supo qué decir. Era la primera vez que su madre expresaba algo remotamente parecido a un arrepentimiento, pero no era un arrepentimiento que buscase consuelo. Era una constatación, un balance final. A veces, continuó Carmen, aún mirando al pájaro, echo de menos su café. Lo hacía demasiado cargado, pero era fuerte. Como ella flotó en la habitación. No era Sara, era un pronombre, un fantasma con sabor a café amargo. Diego tomó su mano fría, ligera como un pájaro. Ella no la retiró. Yo también echo de menos cosas, admitió, cosas que no supe valorar hasta que hice el inventario. Y vi que estaba vacío. Permanecieron en silencio, unidos por esa verdad escueta y tardía. No había perdón en ese gesto. No había reconciliación. Había simplemente el reconocimiento compartido de la ruina. Era quizás la única forma de amor que les quedaba. En Sevilla, la primavera explotaba en una sinfonía de color y aroma. En el patio azul, la tienda, Sara atendía a un grupo de mujeres francesas que admiraban unos platos de reflejos metálicos.
Hablaba un francés básico, aprendido a trompicones, pero la comunicación fluía a través de los gestos y la admiración compartida por la belleza tangible. «C'est magnifique», decía una de ellas, sosteniendo el jarrón que era el homónimo de la tienda, un modelo que Sara encargaba a un alfarero anciano de Triana. Reproducción del suyo propio. «Tiene una historia», decía Sara sonriendo, pero no la contaba, la historia era suya. El jarrón ahora solo era un objeto bello, liberado del peso del recuerdo. Por las tardes, a menudo trabajaba en el pequeño taller tras la tienda, no solo en acuarelas, había empezado a experimentar con la cerámica, modelando pequeñas figuras, mujeres con faldas amplias como campanas, pájaros, hojas. Un arte intuitivo, torpe a veces, pero profundamente suyo. Una tarde, mientras daba los últimos toques a una pequeña escultura de una mujer sentada en un patio, sonó la campanilla de la puerta. Era el historiador del arte, Álvaro. Traía bajo el brazo un libro viejo. «Te he traído esto», dijo dejando sobre el mostrador un volumen sobre la azulejería sevillana del siglo XVII. «Pensé que te interesaría para la inspiración». Era su tercera cita. La primera fue café. La segunda, un paseo por el Alcázar. Él era viudo, tranquilo, con una mirada que sabía observar sin juzgar. No había prisa, no había posesividad, solo una compañía que se ofrecía sin exigencias. «Es precioso». «Gracias», dijo Sara hojeándolo. Sus dedos se encontraron con los suyos sobre una página. Un contacto breve, cálido. No retiró la mano de inmediato. «¿Cenamos juntos?», preguntó él. «¿Podríamos ir a ese sitio de pescadito frito que me recomendaste?» Ella miró su escultura aún húmeda. La mujer de barro parecía estar en paz, sola en su pequeño jardín imaginario. Luego miró a Álvaro, a sus ojos amables, que no pretendían llenar ningún vacío, sino solo acompañar. «Sí», dijo, «me gustaría». Mientras cerraba la tienda, su mirada cayó en el jarrón azul, brillando bajo la luz cálida del atardecer que entraba por la puerta. Pensó por un instante en la postal de Mauricio, en la letra de Diego, en el frío del rellano. Eran ecos, ya muy lejanos, de otra vida. Antes esos recuerdos traían consigo una oleada de emociones. Ira, tristeza, anhelo, ahora eran solo eso. Recuerdos. Piezas de un mosaico roto que ya no intentaba recomponer. Formaban parte del paisaje de su vida, como las grietas en la pared del patio que el musgo había cubierto haciéndolas bellas. Tomó la chaqueta. Álvaro esperaba en la puerta contemplando el dintel de madera tallada. «Es una entrada bonita», comentó. «Invita a pasar». Sara echó la llave, escuchando el sonido seco y firme de la cerradura al engranar. Un sonido que durante un tiempo había sido el estandarte de su guerra. Ahora solo era el sonido de cerrar su tienda, de proteger lo suyo, para volver al día siguiente. «Sí», dijo dirigiéndose a él a la calle bañada en luz dorada, a la cena que le esperaba, a la noche de Sevilla que comenzaba. «Sí, invita a pasar», y pasó dejando atrás el jarrón azul, la escultura sin terminar, los ecos de las viejas herraduras. Caminó hacia adelante, sin necesidad de mirar atrás, porque lo que dejaba atrás ya no la definía. Solo la había traído a través de la tormenta hasta esta calle, esta luz, esta puerta abierta a un futuro que por fin tenía el color, la forma y el aroma que ella misma había elegido nombrar.